La operación para intentar introducir ayuda humanitaria a Venezuela se encontró este sábado con una brutal represión de la Guardia Nacional y la Policía Nacional hacia los manifestantes en las inmediaciones de las fronteras con Brasil y Colombia en una jornada que dejó al menos 5 muertos, 285 heridos y 51 detenidos, según cifras del gobierno de Iván Duque. Esta acción pacífica y de carácter humanitario ha sido interrumpida desde Venezuela bajo el régimen usurpador de Maduro con una represión violenta y desproporcionada, dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo en una declaración a los medios. Y agregó que, a raíz de ello, se ha dispuesto el retorno de los camiones para proteger la ayuda con excepciones de los camiones que tenían medicamentos que fueron quemados en territorio venezolano. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, añadió en una rueda de prensa que participará en la reunión del Grupo de Lima el próximo lunes junto al vicepresidente estadounidense Mike Pence y llamó a la comunidad internacional a considerar todas las cartas frente al régimen de Maduro. A las 13:10 de este sábado, hora venezolana, efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y miembros de colectivos chavistas atacaron con gases lacrimógenos y perdigones a las personas que se encontraban esperando la llegada de los camiones con ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar y Santander que comunican a las ciudades de San Antonio y Ureña, Venezuela, y Cúcuta, Colombia. Incluso, agentes de las fuerzas militares de Colombia se desplegaron en los alrededores del puente Bolívar debido a que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana presuntamente ingresaron a Colombia, informó el medio TV Chica Venezuela en una excelente cobertura. 5 manifestantes fallecieron y otros 29 resultaron heridos de bala durante enfrentamientos entre militares y habitantes de la localidad suroriental de Santa Elena de Guairén, cercana a la frontera con Brasil, según comunicó la Asamblea Nacional de Venezuela, parlamento, de mayoría opositora. Lo que ocurre en la frontera con Brasil no es represión común. Lo que ocurre en Santa Elena de Guairén es una masacre contra el pueblo indígena Pemón en donde contabilizamos 4 personas asesinadas y más de 20 heridos de bala, dijo en rueda de prensa el diputado opositor Juan Andrés Mejía. Mientras tanto, el mandatario Nicolás Maduro brindó un discurso en Caracas ante cientos de seguidores vestidos de rojo y retó a la oposición a derrotarlo en unos nuevos comicios presidenciales. Estamos esperando que el señor fantoche Juan Guaidó convoque elecciones. Lo reto formalmente a convocar elecciones, afirmó, y anunció que Venezuela rompía relaciones diplomáticas con Colombia. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con los militares que le dieron la espalda al régimen de Maduro y se pusieron del lado de la oposición. En lo que va del día, al menos 23 uniformados venezolanos, incluidos 20 militares, desertaron este sábado y llegaron a Colombia, según informó la autoridad migratoria colombiana en medio de una escalada de tensiones por el anunciado ingreso de ayuda esencial a Venezuela. En una conferencia de prensa, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y el diputado Miguel Pizarro confirmaron temprano este sábado el ingreso al país del primer camión con ayuda humanitaria proveniente de Brasil. A partir de este momento, iniciaron la movilización del Táchira hacia la frontera con Colombia y la movilización hacia la frontera con Brasil, agregó el legislador opositor. Juan Guaidó también confirmó la noticia en su Twitter: "Atención Venezuela. Anunciamos oficialmente que ya entró el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. Esto es un gran logro, Venezuela", expresó.
Pocas horas después del anuncio de Tintori y Guaidó, imágenes de televisión revelaron que 4 camiones con toneladas de alimentos y medicamentos ingresaron a territorio venezolano. Pero la diputada opositora Gabriela Arellano reveló que uno de los vehículos fue incendiado y otros 2 fueron destruidos por manifestantes chavistas cuando aún no se había descargado toda la mercadería en Ureña. La oposición venezolana intenta que alimentos y medicinas almacenados en Colombia sorteen barreras fronterizas impuestas por el dictador Nicolás Maduro, quien considera que esa asistencia humanitaria encubre una intervención militar. En Ureña, la ciudad venezolana en la frontera con Cúcuta, se registraron incidentes entre la población y las fuerzas de seguridad que impedían el paso de la ayuda humanitaria. Guaidó, de 35 años y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, estuvo al frente del operativo desde el lado colombiano del puente internacional de Tienditas, que desde comienzos de mes está bloqueado con contenedores de camiones y otros obstáculos montados por soldados venezolanos. El 23 de febrero, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela estará en las calles exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria, afirmó Guaidó, quien llegó a suelo colombiano pese a una restricción de la justicia afín al chavismo que le impedía dejar el país. El joven dirigente, que se proclamó presidente encargado por ser presidente del Congreso venezolano, apareció sorpresivamente en un multitudinario espectáculo montado en Cúcuta para reunir fondos en favor de los castigados por la dramática crisis económica de Venezuela. Guaidó desafió el bloqueo de la frontera acompañado por los presidentes Iván Duque, Mario Abdo, Sebastián Piñera, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Maduro ordenó el viernes el cierre temporal de otros 3 puentes que comunican a los países por el estado Táchira Oeste, incluido el Simón Bolívar, el paso peatonal binacional más importante. Respaldado por Rusia, Maduro considera el ingreso de la ayuda el punto de partida de una intervención militar de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de la nación petrolera. Guaidó atribuyó a participación de los militares, bastión de Maduro, su llegada el viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde está el puente de Tienditas, centro de acopio de 600 toneladas de alimentos, kits de aseo e insumos médicos enviados principalmente por Estados Unidos. Estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso, apuntó. 2 camiones que transportan el primer envío de ayuda humanitaria de Brasil a Venezuela partieron este sábado de la ciudad de Boavista hacia la frontera entre ambos países, cerrada desde el pasado jueves por el gobierno de Nicolás Maduro. Los 2 vehículos tienen matrícula venezolana, con conductores de ese país, y serán escoltados por autoridades de la policía brasileña durante los 220 kilómetros que llevan hasta la ciudad de Pacaraima, situada en la propia línea limítrofe. Hacia esa ciudad también se dirigirán el canciller de Brasil, Ernesto Araujo, y la abogada María Teresa Velandría, embajadora designada por el jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, quien en enero pasado anunció su decisión de asumir la presidencia. Las autoridades brasileñas, junto con la Embajada de Estados Unidos en el país, han acopiado en Boavista unas 200 toneladas de alimentos y medicinas.
que no han podido ser transportados en su totalidad debido al cierre de frontera ordenado por Maduro. El gobierno brasileño se ha comprometido con la operación, pero ha establecido como única condición que esa carga sea transportada por camiones venezolanos con conductores venezolanos, que en los últimos días no han podido ingresar al país por el bloque fronterizo establecido por Maduro el pasado jueves. Según el portavoz de la presidencia de Brasil, Otávio Dorrego Barros, la operación para entregar esa ayuda pudiera prolongarse durante los próximos días, si persisten las dificultades para la entrada de los camiones venezolanos. Fuentes oficiales consultadas por EFE dijeron que, en caso de que los camiones no logren ingresar este sábado a Venezuela, regresarán a Boavista y serán enviados una vez que existan las necesarias garantías de seguridad.